primero un chismecito de los outsiders. El día martes revive el juicio político a Guillermo Lasso. ¡Apa! Pero el día martes se vota. No, Okay. a ver, según lo que toca hacer, si ya se concreta todo este fin de semana, porque va a haber unas reuniones muy importantes para que el martes se reanude el juicio político, ese martes habría los debates de los que quieran hablar. Y ahí viene un lapso y en 72 horas se vota. Es decir, el próximo viernes estaría censurado Guillermo Lasso con más de 100 votos. Bueno, esto según los outsiders, hay que ver si se cumple, ¿no? O sea, a pesar de la muerte cruzada, te van a censurar. Muy buenas noches, amigos conciudadanos. Hoy vamos a hablar sobre la posesión de Noboa. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo. Demian. Antes de la posesión se habló mucho sobre el acuerdo de PCC, ADN y RC. Ah, cierto, no se debe emplear la palabra acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la palabra. ¿Por qué? Utilizar la palabra acuerdo. Yo Sí, no veo ¿no? un acuerdo. Yo lo que sí veo... ¿Cuál es la como palabra cualquier- adecuada ahí? Están según usted? conversando los bloques Ya. para buscar la estructura administrativa que van a tener en las distintas instancias legislativas. Entonces son conversaciones que existen entre los asambleístas para buscarle la forma a su estructura interna. Pero diga lo que diga el señor, para mí hay un acuerdo. Hubo un acuerdo para posesionar al nuevo presidente de la Asamblea, hubo un acuerdo para poner a los vicepresidentes, para elegir a los miembros del CAL y de otras comisiones, ¿sí? Lo que pasa es que sí, a algunos les preocupa hasta dónde llega el acuerdo, cuáles son sus límites. Pero bueno, se posesionó Noboa y tuvimos discurso del presidente de la Asamblea, finalmente presidente de la Asamblea, el señor Kronfle, que sigue en su modalidad Barney. Y para ser un mejor país y consolidar una democracia se requiere de seguridad ciudadana, jurídica y política y de trabajo coordinado con los demás poderes del Estado, que el momento que vive el país nos lleva a privilegiar nuestras coincidencias respetando nuestras discrepancias. Te quiero yo y tú a mí. Lo importante es el discurso del señor Noboa, un discurso que fue breve y que me parece lato. En programas de análisis político se ha expresado esta preocupación. El cómo va a hacer, cómo va a desarrollar estas ideas fuertes que él ha planteado, que son muy positivas. Yo lo que voy a hacer es colocarles un fragmento del discurso intercalado con las opiniones de una panelista invitada al programa Decisiones de Jorge Ortiz. Ella es la politóloga Sofía Cordero. Y también con un comentario del programa del periodista también de análisis político Fabricio Vela. Además de una que otra opinión pues de este opinólogo, que no soy experto en política, ni en derecho, ni en nada, pero soy un ciudadano y como tal lo que busco es incentivar a los demás ciudadanos a interesarse más en la política, a opinar sobre ella y ojalá tomemos mejores decisiones. El Ecuador ha pasado por tiempos muy difíciles, retos económicos, de seguridad y la muerte. La real y la política. Pocos candidatos estaban dispuestos a tomar el riesgo de esta elección. Por bien del Ecuador y porque tengo una visión renovada y joven, me lancé a la presidencia sin dudarlo. Está descansando en la pileta. Pocos pensaban que tenía posibilidades. Bueno, nadie se imaginaba al señor Noboa como presidente antes de la primera vuelta, pero es claro que una vez que llegas a la segunda vuelta frente a cualquier candidato correísta, pues vas a ser presidente, sobre todo en la sierra. El resultado de esta elección nos lleva a algunas reflexiones importantes. Que aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular. Sí, la política vista como una realidad de extremos y revanchas. No es nuevo porque desde la campaña Daniel Noboa no se posicionó en ninguno de los extremos, pero tampoco se posicionó en el centro, es decir, no se posicionó. Todavía sobrevuela un país. Sí, exacto. Y las revanchas, otra vez, es una buena idea. Digamos, si vemos la política como revanchismo, estamos en un lodo, en un lodazal, en un pantanal del que nunca salimos. ¿Pero a qué se refiere? Para mí esto de la revancha en el mundo político ecuatoriano pues está en el ADN de nuestros políticos, lamentablemente. Soy un hombre libre y pragmático que busca con empatía mejorar la vida de los ecuatorianos, como son todos aquellos jóvenes que depositaron su esperanza en mí. Su forma de hacer política es absolutamente pragmática. Y para ser pragmático, tú vas de acuerdo a los acontecimientos que se te van presentando. Es decir, si tú no tienes una filosofía, una postura, ¿no es cierto? No eres anti nada, eres
pro todo. Tú no te pronuncias desde que apareces como candidato y ante un acontecimiento como el asesinato de Fernando Villavicencio. Tú no te pronuncias. Tú no asumes una posición ética al respecto. Luego no asumes una posición ética para repartir el poder legislativo en base a un pacto. Y solo asumes una posición pragmática. El pragmatismo, a mi modo de ver, no tiene un horizonte ético. Tú no puedes ser absolutamente pragmático y tener un horizonte ético. Creo en la fuerza de la juventud y a muchos les costará encasillarme en viejos paradigmas políticos o ideológicos. Es una buena idea, está bien planteada, pero a qué viejos esquemas se refiere no sabemos, ¿no? No sabemos si se refiere a comportamientos corruptos, autoritarios, o si se refiere a simplemente prácticas que han dejado en la inercia al gobierno, pensando en el gobierno anterior, por ejemplo. No sabemos el contenido de esas ideas. Creo en un Estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver del progreso una costumbre. Más allá de todos los retos que tenemos, creo en el Ecuador, en el cambio y en su futuro. Para los viejos esquemas políticos les es difícil entender este éxito electoral. Agradezco que muchos de ustedes, los que se encuentran en la Asamblea, también se han sumado a esta corriente. Ambas elecciones, la de sus dignidades y las nuestras, solo se pueden explicar por una necesidad de cambio. Para mí esto de que el Ecuador busca cambio y que por eso el resultado de las dignidades elegidas para la Asamblea y de la misma victoria del presidente Noboa, yo no comparto mucho, la verdad, porque en esa Asamblea tengo al Partido Social Cristiano, a la Revolución Ciudadana, tengo además a Ekene Recalde, que es el segundo vicepresidente de la Asamblea, tengo a Lucio Gutiérrez, tengo de alguna forma presente a María Paula Romo. Entonces, como que, ¿qué tanto cambio? Sí, y aunque Daniel Noboa es una nueva generación de la familia Noboa, pues yo aún no puedo olvidarme del señor Álvaro Noboa y del PRIAN. Este cambio que el país requiere tiene claramente un sentido de urgencia, a la que muchos jóvenes, los jóvenes, tenemos que responder con audacia. Mi familia y yo hemos experimentado persecuciones políticas a lo largo del tiempo. Cuando Daniel Noboa habla de persecución política, espero que no tome el cobro de los impuestos a las empresas de la familia Noboa como una cuestión de persecución política. De hecho, la familia Noboa debe como 80 y pico de millones que el SRI dice no saben cómo se lo van a cobrar, que es culpa de los que no lo cobraron en su momento cuando se generó la deuda. Por diferentes gobiernos. Y a pesar de no olvidar los malos ratos vividos, siento la obligación de poner a mi país primero y romper este ciclo de revanchas. Como lo dije durante toda la campaña, no soy un antinada, soy un pro Ecuador. Otra idea que puede sonar buena es este tema de los antis tienen techo, los pro son infinitos. Pero sonaba tratar de justificar su pacto con el dúo Correa-Nebot. Hay otro sentido de este discurso que me pareció una constante justificación a sí mismo, como dando explicación, ¿no? de su realidad, de cómo llegó. Para muchos esto es difícil entender y simplemente la realidad de estos resultados se impone. No podemos seguir repitiendo las mismas políticas del pasado esperando tener un resultado distinto. Por eso los ciudadanos votaron por un nuevo Ecuador. Muchos creen que la juventud es sinónimo de ingenuidad. Para mí es sinónimo de fuerza. Fuerza para vencer los retos que se nos imponen, porque eso es lo que el Ecuador necesita. Algo que me parece que justificó mucho fue, por ejemplo, su juventud y la juventud de su gabinete. Por un lado, él reivindica con mucha fuerza, es como su principal valor de él y de su gabinete y de toda su propuesta es la juventud. Pero todos sabemos que la juventud por sí misma no es un valor, es decir, ser joven y nada más no nos aporta mucho en estos momentos o en política. Y parece que él se está justificando de alguna manera y quiere revalorizar la juventud, pero sin más. Y esto no quiere decir que los perfiles jóvenes que estén ahí, no quiere decir que les va a ir mal, o no quiere decir que son malos por ser jóvenes, pero yo me pregunto por qué justifica la juventud. ¿Hay demasiado ataque? Yo diría que no, que más bien hay una esperanza o una forma de ver la juventud de manera positiva, con cierto nivel de ingenuidad, ¿no? Porque todos sabemos que la juventud puede ser tan mañosa, tan corrupta y tan mafiosa como la gente con experiencia. Sí, no es un